Hola, buenas tardes. Lo que me preguntaban era que si se podía poner como referencia otro tipo de triángulo. Normalmente nosotros, o sea, por lo menos yo empecé explicando de esta manera. A, B, C, en secuencia positiva hacia ese lado. Y acá en el medio dan los fase neutros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica se está tomando en el fasímetro, se está conectando en alguna parte donde está la referencia, se está conectando en los bornes VA en más y en menos se está conectando B, y a eso se le asigna el ángulo cero cuando estamos pensando en este triángulo. Este triángulo deriva en que después nosotros quede esto así, 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 donde esto obviamente son los fase y estos son los fase neutros. Y ahí salen los ángulos que son menos 30, fase neutro, en 210. Y aquí tenemos eh, menos 120, B fase, este es B fase neutro. En el fondo salen los triángulos. Entonces, cuando tenemos este tipo de representación va a depender de eso. Ahora, ¿qué es lo que preguntaba el compañero? ¿Qué pasa si nosotros aquí dejamos el VAN con fase neutro? Porque él decía, ¿qué pasa si yo tomo el VAN con, con ángulo cero? Que en el fondo, compañero, está bien porque esto se le tendría que conectar aquí el N y es totalmente válido el análisis que usted consulta. Justamente en el laboratorio se conectan en esos dos bornes la referencia siempre. Si usted aquí conectamos para poder que acá B quedara con ángulo cero, conectamos acá la referencia B. En este caso, en el fasímetro se conecta VAN. En alguna parte del fascímetro, no lo voy a explicar qué parte. Hay unos que dicen referencia y tiene. La mayoría viene dividido en dos. Y ahí tiene voltaje 1, corriente 1, voltaje 2, corriente 2. Donde aquí uno de estos, uno le da la referencia que quiere. Puede ser AB, fase neutro. Lo que te está preguntando es si es fase neutro. Si es fase neutro, es el mismo análisis. Entonces, B, A, B, B, tiene que ser siempre A, B, C, C, B. Entonces aquí usted dice, ¿dónde se ubica B a B? B a B va a ser B a N menos BBN. Menos BBN está aquí. Medio el paralelogramo y ahí está la fase que obviamente es la resultante de la resta de menos BBN más BAN, o al revés, BAN menos BBN. Este es el valor de B, en este caso usted tiene fase, entonces va a ser B fase por raíz de 3 con ángulo. ¿De dónde saca los 30 usted? Usted en la primera bisectación llega a 60 y en la segunda bisectación llega a 30. Eso es B a B. ¿Cómo deduce el otro? De la misma forma análoga. Dice C, el BN menos BCN y BC es positivo, o sea, donde esté ubicado BBN va a ser positivo, lo dejamos tal cual, y menos BCN va a ser aquí. Y la resultante va a estar en menos 90 grados. Entonces ahí sacamos los grados. Digo. Entonces,
respecto a lo que usted quería que BAB, disculpe, BAN fuese la referencia, entonces BAN va a ser B fase neutro, que es el dato que tenemos que tener, con ángulo 0, BBN, B fase neutro, con ángulo menos 120, BCN, B fase neutro, con ángulo más 120. ¿Me explico? Entonces, lo interesante son cómo quedan los vectores, o sea, factores resultantes. B a B nos quedó raíz de 3 por B fase neutro con ángulo de 30. De aquí mismo uno puede restar menos 30 o sumar más 30, me explico, para poder saber dónde está en la otra fase. B, aquí lo vamos a deducir también, o sea, yo le podría sumar más 30 o menos 30 para deducir, o sea, para simplificar ya cuando tengan más experticia en esto. Mientras tanto, háganlo con el triángulo, los triángulos ustedes los plantean. Yo estoy viendo la segunda parte de plantear el triángulo con referencia en B fase neutro, no en B fase fase como en este caso. En este caso B fase fase porque está depositado en el cero. La fase fase, no la fase neutro como se está planteando. Entonces, de esta manera quedan los nuevos B, C y BBC me quedó lo mismo, me va a quedar el módulo, raíz de 3, B fase neutro, con ángulo de 90, de menos 90. Y el otro va a ser más 120, para poder que todos queden en 120, entonces va a ser BC, BCA igual a raíz de 3, B fase neutro, con más 120, 150. Y si ustedes se fijan ahí, yo lo hice así por deducción y ahora lo vemos por gráfico. BCA es BCN menos BAN. BCN se queda tal cual como está. Ahí se queda BCN. Menos BAN se traslada hacia acá. Ahí se traslada hacia acá. Entonces, la primera bisectación será 60 y 60 y por método del paralelogramo el resultante va a estar ubicado, disculpen, va a estar ubicado por acá. Y obviamente, si ustedes se fijan, yo me equivoqué en el método del paralelogramo, tiene que ser más o menos proporcional, si no, no funciona. Tenemos que tomar los mismos trazos. S es parecido a S, por lo tanto S es parecido a S y S es parecido a S, un poquito más grande. Ahora, lo mismo me tengo que separar para acá y proyectar en paralelo. Y esto que estamos teniendo es el voltaje B fase fase BCA. ¿Con qué ángulo? Con 30 más 120, o sea, con 150. Que era lo que estábamos hablando acá. Y eran 150, veamos, porque la primera vez que bisecta, ¿cierto? Lo hubiésemos planteado aquí. La primera vez que bisecta lo hace aquí y la segunda vez lo hace acá. Entonces, si bien ese pedacito son, tenemos la certeza que como son simétricos, si este mide 30, entonces este mide 30.
y 180 menos 30 son 150. Esa es una de las formas de sacarlo. Y ese es el ángulo que se está midiendo en fase a fase. O sea, se puede utilizar lo que dice el compañero. Si fuera en la otra fase, o sea, en la otra secuencia, primero veamos este caso, que esto lo tengo en un video, pero se lo repaso rápidamente. Sería lo mismo, o sea, aquí en el fascímetro tendremos que conectar la secuencia C, B, A, que es la otra secuencia cuando uno lo invierte. Este pasaría a estar conectado C, B de referencia con ángulo 0, CB, y aquí B, AC y B, BA. BA. Aquí cambiaría B en secuencia C, B, A. ¿Me explico? Entonces, el voltaje que quedaría apuntando aquí sería Bn menos Bcn con ángulo BCB. No, disculpa. Mejor plantearlo de nuevo porque así trazamos de nuevo los vectores. Entonces, para la otra secuencia, ustedes las plantean también en fase neutro si quieren y la trabajan B, secuencia C, B, A en secuencia negativa. C, B, A en secuencia negativa. Aquí no hay problema, hay que cambiar aquí solamente el juego de que el B, BA, si lo habíamos cambiado, y B, AC. Entonces, en la fase neutro me queda rápidamente de la misma manera. Y es más fácil ya visualizarlo una vez teniendo claros los ángulos que vimos anteriormente. Entonces ustedes dicen, bueno, este va a ser BCB, va a ser igual a raíz de 3, B fase neutro, con ángulo de más 30. BC, B, BCBA, BCBA, BCBBA, BAC, BAC. ¿Son los que tienen que aparecer en secuencia negativa? Sí, son los que tienen que aparecer en secuencia negativa tomando este como referencia o tomando este. Este va a quedar desfasado también 30 grados. Entonces serían BBA va en menos 90, entonces raíz de 3, B fase neutro igual a menos 90 y BAC raíz de 3, B fase neutro, BAC. Si se fijan, BAC es el de los 150 grados. Aquí si se fijan, aquí están los 90 grados, los menos 90. Los menos 30 están aquí ubicados. O sea, ya teniendo más experticia, ustedes van tomando los triángulos a medida de lo que ustedes quieren nombrar como referencia. En el fascímetro, como les digo, si aquí nombramos que aquí el BAN no es referencia, no es referencia. El que es referencia es el CN con ángulo 0.
Y también se puede hacer, compañero. Y ahí le queda BCB. CBA para la secuencia negativa. O para la secuencia positiva. Esto es independiente de la secuencia. Es como uno puede tomar los triángulos. Lo voy a subir, ¿sí? Porque ahí le explico las dos secuencias. Entonces, recapitulando, antes de terminar, fíjese, aquí estoy tomando la secuencia BCN con ángulo 0, BAN con ángulo más 120 y BN con ángulo de menos 120. Si usted examina la secuencia es CBA. Disculpen. Lo puse al revés respecto a la secuencia. Viene después siempre usted está girando hacia un puro lado para poder cambiar solamente las fases y no tener que cambiar la mecánica de la resolución de los ejercicios. Entonces, si usted se explica aquí, dice BCN, BCN, BCBA. Esa es la secuencia. Entonces, BC es con ángulo 0, BN es con ángulo de menos 120 y normalmente se dice menos 240. Porque menos 240 es lo mismo que ángulo más 120. Ahora usted me dice por qué soy específico en menos 240. Porque en una secuencia, si se tiene que programar y que quiere quedar andando en la primera secuencia, tiene que quedar bien el grado, tiene que esperar los otros grados que pasen para que dé la vuelta completa y se active. ¿Me explicó? En estricto rigor, me explicó. Entonces usted, y en los libros usted lo va a ver así, pues lo va a ver 0, menos 120, menos 240 justamente, porque están respetando la secuencia, disculpen. Entonces, ese es el otro caso, incluso lo mismo que estamos viendo esto, en 0, menos 120 y más 120, pero CN, BN y AN. AN aquí no están en neutro porque fueron intercambiadas por respetar la secuencia CBA. Si usted me hubiese dicho, ¿se puede hacer CBA con secuencia negativa? CBA. Entonces si usted pone A, tiene que respetar la secuencia CBA. C, B, y ahí calcular todo respecto a la nueva secuencia. Y ahí lo estoy haciendo tal cual. Ahí le quedan estoy utilizando el triángulo en secuencia negativa, en secuencia, usted dice A, C, B. Es lo mismo que CBA, C, B, A, C, B, A, C, B, A. Ahí se repite el CBA. En algún momento uno habla diciendo CBA y ahí es porque está en secuencia CBA, pues no está en secuencia ABC. Siempre estos están todos girando hacia el lado para poder tener una referencia, entonces uno se da siempre el sentido de las manecillas del reloj de referencia positiva. Y lo otro, para no cambiar ese sentido, sino que para poder indicar la secuencia negativa, uno va cambiando las fases, las va moviendo los vectores, o sea, los fasores de aquí hacia acá. Y esa es la diferencia, compañeros, pero haya que hablarlo. Yo creo que sí la vayan a subir.